amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Osvaldo Alié, quien es contactado por las jerarquías ERCS y tiene muchísima información a través de los años acerca de nuestros hermanos y también de todas las experiencias que ha vivido, porque es canalizador. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido. Bien, muy bien, Patricia. Gracias a vos por esta unión y esta posibilidad de seguir continuando con la información de lo que uno viene trabajando ya de mucho tiempo y que hoy comienza a ser de mucha más utilidad a la humanidad, pero que sabíamos por los mensajes enviados que estos tiempos iban a ocurrir y además que vamos por buen camino, más allá de que nos quieran desviar. Exactamente. Contanos, Osvaldo, cómo empezaron tus contactos, tu relación con Ángela Coglanis, qué tenés que ver con Parravicini y todos estos temas. Bueno, mira, yo en realidad el inicio del sentir comienza desde muy temprana edad, cuando acá la gente que paraba en el hotel venía, te estoy hablando, yo estaba con 9 años de edad, se liberaban las fotos cuando iban a las zonas de Ongamira y cuando iban a la zona del cerro, no todas, pero la mayoría. Y el tema era de que le habían vendido un rollo vencido. Pero a mí no me cerraba ese tema. Y hablando, acá en el hotel, un vaquiano que venía de la época de mi abuelo, y como yo preguntaba y preguntaba y preguntaba, él me decía que en el cerro lo que se veían eran las luces malas. Y en alguna oportunidad algunas cosas también medias raras que se movían. Y ya cumplidos los 10 años, le pido a él que me lleve, porque además conocía toda la cadena montañosa como la palma de sus manos, y por primera vez me voy a la zona de Alazanes, el dique de los Alazanes, que es allí donde pude tener la primera experiencia, que fue la de observación de naves de distinto tamaño y formas. Y en los sucesivos ascensos que fuimos haciendo, manifestaciones de lo que él le llamaba luces malas, y eran manifestaciones, después yo entendí, de jerarquías energéticas que tenían que ver con lo que cuando me encuentro con Ángel correspondían a la ciudad intraterrena de Erx, o ciudad de la Flama Azul, como es realmente su nombre. Yo medía, inclusive ya tipo 11 años, había aprendido a manejar un teodolito, entonces medía los lugares donde descendían estas energías y siempre encontraba como un triángulo equilátero la marquita que dejaban, sobre todo cuando había un poco de pasto de altura. Y dentro de ese triángulo, un día que estaba trabajando allí, pasa una mula de un amigo del señor que estaba conmigo y le esquiva, cosa que me hizo una pregunta. Y digo, ¿qué pasa que esquiva la zona esta que yo he marcado? No, dice, cuando aparecen estas luces, dice, no, los animales no pasan por allí, porque es una zona de luz mala. Yo esto posteriormente, cuando me encuentro con Ángel, que le comentaba las experiencias, Ángel me dice que el animal cuadrúpedo hace un trabajo cuadridimensional en su andar. Y cuando el animal sirve para montar, el jinete hace un trabajo quintidimensional y de origen curativo.
Fíjate vos después con los tiempos, porque yo estoy hablando de esta reunión con Ángel en los años 73, 74, aparece muchísimos años después, la equinoterapia, que él en varias oportunidades estuvo haciendo pruebas también cuando trabajábamos. Bueno, y en esto que continuó ascendiendo, en una oportunidad, bajando por la montaña, es decir, bajando, caminando por la sierra hacia la zona de Tramontana para después ir hacia Terrones, que Terrones todavía no era zona del paseo. Ahí se nos aparece una nave de gran tamaño, muy pocos metros, lo cual no digamos que nos tranquilizó, al contrario, nos intranquilizó. Y pudimos ver todas las características de la nave, desde el casquete, desde la circulación de los rayos del infrarrojo al ultravioleta en la unión de los dos platos. Digamos, podríamos decir, sería una nave estándar, porque las hay de formato de un cigarro, las hay de formato de un boomerang, las hay de formato como un pájaro alado. Esta nave, que se nos paró al frente, sacó un brazo de abajo y un brazo bastante, 14 pulgadas fácil, y empezó a sacar como un haz de luz, parecía como si fuera una barra de desodorante gigante, hasta que la terminó apoyando abajo nuestro, cerquita. Pero el cerro, nosotros sentimos que ronroneó. Pequelo, que es la persona que estaba conmigo, el vaquiano, me dice, mira, esto es lo que se siente en el pueblo cuando el cerro ronronea, porque el cerro es un volcán apagado. Yo le digo, mira, el cerro nunca fue un volcán. La boca que tiene atrás es de origen hídrico, no tiene absolutamente nada que ver. Esto, cuando yo lo comento con Ángel en el encuentro, me dice lo que hizo fue aducción de energía, porque el Cerro Uritorco es antena de Ciudad de Erx. Posteriormente se contrajo el brazo y sobre el lateral derecho salió como un puente, y de ahí vi salir un ser muy alto con traje así color metalizado, la cabellera rubia, si bien no se podía definir bien porque había mucha iridiscencia energética por parte de él, hizo el saludo que después yo le vi hacer a Ángela Coglanis cuando se presentaba frente a las jerarquías, entró y salió de vuelta el brazo de abajo de la nave, y esta vuelta nos enfocó a nosotros. Aquí ya nos abrazamos, porque dijimos, si nos vamos los dos. Midió 1 o 2 veces hasta que soltó como un haz de luz que veíamos que se venía encima nuestro. Cerramos los ojos, gritamos y vimos como una estampida de luz, es todo lo que vivimos. Nos sentíamos húmedos, pero secos por dentro. Sí teníamos una sensación de plenitud total, de mucho amor. Tal es así que nos abrazamos entre nosotros y decíamos que nos amábamos. Imagínate vos una persona en aquel entonces vaquiana, abrazarse con otro hombre y darnos besos en la mejilla, y decir que nos queremos, y Sí. reír y saltar y querer bajar corriendo y decirle al pueblo de que los queríamos a todos, porque esa era la sensación que nos dejó. Cuando yo le comento esto a Ángel, él me dice que eso fue un baño de bendición. Hermoso. Bueno, yo digamos, después tuve otros tipos de encuentros también, que fui recabando información, pero en realidad no sabía por qué me llevaban. En el año 72 se presenta acá en el hotel a alojarse Ángel, que yo ni sabía, porque ya entre el estudio, ya medio partiendo para el lado de la universidad, no estaba mucho tiempo en el hotel. Pero después de un tiempito, de unos 3 o 4 días, el Ángel le pregunta a mis viejos
si sabía de alguna gente que le pudiera informar a él algo sobre el tema de manifestaciones, de energía, sí, cosas que no fueran normales para uno. Bueno, mis viejos le dijeron, el que anda en esas cosas raras es mi hijo. Y bueno, nos pusimos a hablar con Ángel, le comenté todo esto, por supuesto, mucho más largo. Ángel le interesó toda esta información que yo le di, porque además me habían entregado códigos de naves y me cuenta ahí la historia que él había recibido la información esta de viajar a la zona de Córdoba, buscar una cadena de sierra que en sentido noroeste contuviera un cerro sagrado, que es el caso del Cerro Uritorco, porque el Cerro Uritorco fue el cerro que utilizaban los indios comechingones cada 9 lunas, que se reunían las distintas etnias para consultarlo, y la tribuna natural de piedra está tapada hoy por lo que es el dique El Cajón. Y en esto que yo le manifestaba a Ángel, yo le comenté también que yendo a un punto, camino al cerro, al costadito, no sé por qué salí, me pararon en un puntito ahí y vi cómo que del cerro emanaba muchísima energía. Y pude ver también ciertas manifestaciones y en determinado momento como ver entrar naves en lo que yo le llamo la zona del corazón, el centro, porque hay 2 montañas que la Mesada y lo veo como que le hacen una V en el punto donde a mí me habían hecho parar, sin ascender al cerro, en el camino que te lleva al Paseo La Toma. Y bueno, me pidió que lo llevara y él me indicó que ese era un portal no físico. Él lo que tenía que detectar era el centro energético para poder abrir los portales y contactar con Ciudad de la Flama Azul. Me pidió si lo podía acompañar, le dije con todo gusto. Era una oportunidad hermosísima que se me presentaba. Más con lo que él me fue contando, este mensaje él lo recibe estando estudiando en Tíbet como médico unicista, que termina siendo un médico quiropráctico, con un gran poder de sanación y del que pude ver que tenía ese poder. Y de que además me tocó vivirlo con un hijo mío, ¿no? Que lo sacó de un estado bastante fuerte, bastante bromado. Bueno, así es que empezamos a recorrer y la zona que más le tiraba a él era la zona de Ungamira. En un momento, entre la zona de Terrones y la zona de Ungamira, está lo que se llama el Valle del Silencio. Y ahí es donde más vibraba para él la energía. Y observa, como que se lo indican, que la conformación de Terrones, que te vuelvo a repetir, todavía no era paseo, era el lugar especial como terraza para poder desde allí trabajar, me decía él. Yo le dije, bueno, al dueño de ese lugar lo conozco, don Ramón Verón, de origen diaguita, maestro rural, así que fuimos a la casa, nos recibió en la casa y nos sentamos a hablar bajo el parral inmenso que tenía ahí en la casa, y sin mediar muchas palabras, Ángel le cuenta más o menos lo que él andaba buscando, y don Ramón le entregó las llaves, dice, acá tienen las llaves del campo, doctor. Bueno, Ángel le preguntó qué costo tenía esto, ¿no? Para poder entrar libremente. Y don Ramón le dijo que no tenía absolutamente ningún costo, porque él sentía en el corazón que el trabajo que iba a realizar él era bueno para la humanidad. Y además él había visto manifestaciones dentro de esa zona de Terrones. Bueno, a partir de ahí, como Ángel tenía un poder adquisitivo ya más que elevado,
compró una topadora, una motoniveladora y abrió el camino que nos lleva, porque era un caminito muy finito lo que había, muy angostito Sí, lo sí, que había para subir, se podía con las chatitas viejas. Abrió el camino, hizo la explanada donde hoy estacionan los vehículos y sí. desde ahí fue donde se comenzó a trabajar y tiempo más tarde subimos, hizo abrir hasta donde está el cuarzo, porque estábamos, digamos, a más altura para trabajar. Las reuniones siempre fueron con muy poca gente y no cerradas porque se tratara de una sexta, no, en absoluto. Él guardaba, te digo, bastante, en este sentido, no hacía alarde de su capacidad y de su poder. ¿Por qué digo de su poder? No hablando desde lo egoico, sino desde el empoderamiento interno de uno, porque vos le marcabas una estrella a Ángel y él la apagaba o la encendía. Si estábamos con Wow. noche rosa, él, moviendo el código de manos, descubría el cielo o lo volvía a cubrir, o te envolvía en una gran Perdón, ¿te cúpula. puedo interrumpir en este sentido un minuto? ¿Esto Sí, quiere sí, sí, sí. decir que Ángel tenía capacidad de telequinesis Ujú. desarrollada? Wow. Sí, sí, sí. Tenés varias capacidades desarrolladas. Y se cerraba con una cúpula de color crístico y ahí vos tenías eco, por ejemplo, y en la zona de terrones no hay eco. Eh, Otra de las que no lo veíamos nosotros como fenomenología ya en el tiempo, al principio sí lo vimos como un fenómeno, es que le abrieran un camino que él llamaba de teletransportación, que era, viste, como si fuera un camino de hielo grueso, estaba iluminado como por un rayo láser. Y tomaba ese camino y a los poquitos metros nosotros lo veíamos desaparecer y no demorando más de 30 minutos, él volvía. Eh, lo que nos iba enseñando en las noches que íbamos a trabajar allá a la zona de Terrones y después nos reuníamos acá en el hotel, eran trabajos de respiración, ejercicios de modulación de los niveles de conciencia, bueno, trabajos también de posturas de mano, de posturas de cuerpo, que tenían que ver con buscar un poco el equilibrio energético, porque cuando vos estabas allí, se comenzaban los trabajos, se nos producían dolores de cuerpo, dolores de cabeza, porque estábamos en crudo, en bruto todavía. Yo te estoy hablando años 76, más o menos. ¿Qué Que tiene que ver, ahí, Osvaldo, esto con la alineación de los chakras, con la energía correcta en cada chakra, en el chakra raíz? ¿Cómo sería? porque, no, porque él, mira, no hablaba tanto del tema de los chakras, sino mantener un lineamiento interno del cuerpo nuestro para que se conjugue con la energía del universo, porque como nosotros somos todo energía, entonces teníamos que permitirnos el anclaje con la energía universal para poder entrar en los parámetros que hacía falta para los trabajos. Porque mira, acá voy a cortar un poquitito o por ahí adelantarme un poquitito y después vuelvo. Nosotros tenemos 7 chakras, la Tierra tiene 12, pero centros energéticos, que son los que hacen falta para abrir portales, solo hay 3, Agartha, Monyasta y Hertz. Que el de Hertz siempre Ángel marcó en todas las visitas que tuvo, porque por acá pasaron científicos de todo el mundo mandados por los países y científicos que estaban en forma particular investigando
Entonces le entregaban, como me pasó a mí, que yo le entregué datos terrenales de toda la temática del agua y también de la temática era del agua y de una resina que tenían que ver con el agua, con que el agua que contiene flúor es un flagelo para la humanidad en el mundo. Así es. Y yo tomé los datos terrenales y él me entregó los datos universales. Y bueno, y con esto pudimos cerrar un ciclo de este estudio que yo estaba haciendo. Y al universo gracias porque funcionó. Pero como no es rentable para la política, para el paradigma de la política, si queremos sacar flúor, utilizamos ósmosis inversa. Y después enterramos estos cartuchos todos cargados de elementos contaminantes. Cuando de la otra forma es mucho más barata, al agua se le quita solamente flúor, porque no es por intercambio iónico tampoco, y vos ese flúor que contenés, después lo podés transformar y el flúor ya como producto limpio lo vendés a las fábricas que producen o dentífricos o que lo utilizan para otro tipo dentro de toda la tecnología que hay. Pero te vuelvo a decir, el proceso es de bajo costo, entonces no sirve al rédito del paradigma de la política. Lo digo con justa causa porque en la época de Menem colocamos más o menos unas 16 plantitas de prueba que dieron muy buen resultado desde la salud, pero no daban resultado desde lo económico, no había mucha forma de hacer sobrecarga en la obra, entonces no servía. Que fue uno de los personajes políticos que más lo cansó a Ángel con el tema del bastón de mando. Y esto que yo te decía de la apertura de los portales, ¿yo por qué lo estoy nombrando mucho últimamente? Porque me desvío un poco del tema que estábamos hablando, no sé si te sigo. No, me Si no, interesa muchísimo. Sí, la apertura de los portales es un tema porque fundamental. sí o sí necesitas del portal energético. ¿Por qué? Porque como esto tiene que ver con la vibración de los planos dimensionales y que están conjugados con los espejos, cuando uno abre portales, no tiene que abrir portales, tienes que activar los que ya están. Pero como no se trabaja la energía como corresponde, entonces hay una frecuencia de vibración disonante en lo que es la resonancia de los planos dimensionales con los espejos del centro energético de Hertz. Que mal les guste hoy en día, a más de uno, está reconocido que el centro energético de Hertz es el más importante que tiene el planeta Tierra. Fíjate vos la conjugación que se está dando hoy de todas las corrientes que confluyen acá en Capilla del Monte. Y esto ya lo había marcado tanto Ángel en sus reuniones también con Pedro Romagnó, que era otra de las personas que venían al hotel con su grupo, y en varias oportunidades estuvimos reunidos, y realmente esas reuniones entre Pedro y Ángel eran maravillosas las cosas que contaban, pero yo de chico cuando los escuchaba, digo, bueno, pero esto es tan loco lo que están diciendo. Y como vi en el correr del tiempo que se cumplía tácitamente todo lo que habían hablado, digo, bueno, hoy cuando hablo dirán, bueno, qué locura estará diciendo este viejo. Porque en una reunión que tienen con Solarri Parravicini, Solarri muere en el 73, ellos la hicieron en el 72.
porque fíjate vos de que recién la gente se comienza a enterar un poco de Ángel a partir del 79, 80. Hasta ahí era una cosa muy, muy light, muy light para la gente, ¿no? Pero muy profundo ya todo lo que se había hecho, porque se había realizado la apertura del portal, ya se trabajaba profundamente con la presencia de las jerarquías energéticas de Hertz y ya había emergido en el año 74, 76, por primera vez Ciudad de Hertz, en la zona del Valle del Silencio, que fue ver. Perdón, ¿y cómo se veía cuando emergió? ¿Viste como si se levantara un mar que en lugar de ser de agua era de luces y con luces que destellaban? Y después comenzabas a ver el formato y por último lo que se conformaba, que no era un holograma, el templo de la esfera, donde están los espejos, que uno es de oro, primero uno es de lapislázuli, que es de lo que está construido totalmente Ciudad de Hertz, el otro es de oro, y el otro es de Wolfram, más el material con el que ellos construyen las naves. Con el que siempre se está conectado es con el de lapislázuli. Por eso Ángel primeramente la llamaba Ciudad de la Flama Azul, y después él recibe la orden de las hermandades de llamarla Ciudad de Hertz, energía de remanentes cósmicos siderales, y considerar a los últimos remanentes a los comechingones, que fueron los que soportaron acá el último atropello de los pseudo colonizadores, ¿no? Que fue en el Cerro Charalqueta, donde se tiraron al vacío, pero los cuerpos nunca se encontraron. No sé si acá vos querés hacer alguna pregunta en particular. Sí, sí, cuando se manifiestan las energías de Hertz, Sí. ¿quiénes son y qué tiene que ver con el comando Ashtar? No, con el comando Ashtar están interrelacionadas, pero son en forma totalmente independientes, pero confluyen sí, todas a un mismo fin, que es, mira, esto es todo un juego energético. Nosotros lo que vemos de nuestro cuerpo es simplemente un holograma, y somos una gran macromolécula. Y esta gran macromolécula está conformada así porque quien la une es el agua. Y el agua, al unir una molécula nuestra con otra molécula, ese puente que une es lo que se llama puente de hidrógeno, donde está la energía vital. Tenemos una cantidad infinita de moléculas que conforman este cuerpo. Y el agua es la que transmite la memoria, o graba, mejor dicho, en su composición y en su memoria, lo que en velocidad de nanosegundo se desparrama en toda nuestra composición de las 52 billones de células que nos componen. Y si esto que vos vas dejando grabado está en consonancia con lo que es la energía universal, vamos bien, pero en realidad vemos que no, porque nos han mal enseñado a todo esto, que es lo que arrastramos del mundo de la morfogénesis. Entonces, con el pensar, enviamos información disonante. Al enviar información disonante, ya salimos de conjugación en lo energético. La célula comienza a vibrar en otra frecuencia y comienza a producir sintomatologías. Si a esta nosotros no le prestamos atención, es cuando se produce el enfermo, porque en realidad la enfermedad no existe. ¿Y qué es lo que hay de importante acá? Que nosotros manejamos la misma energía que maneja
el centro energético de Hertz, que es la energía onosone, la de la cocreación, o la de la materialización y desmaterialización. Y además la energía Bril, que está manejada en bien de la humanidad, busca el camino de la luz. Cuando está manejada por intereses personales y para obtener logros individuales, va hacia la oscuridad. La oscuridad contrae, la luz se expande. Como ejemplo de esto, podríamos tener, entre tantos, lo que ocurrió con el proyecto de Hitler y lo que ocurrió ahora hace poco con el gran mandato del poder del nuevo orden, o como lo quieran llamar. Se les cayó todo y vos verás que está cayendo todo. Como están cayendo también todos los paradigmas que ya se han roto. Vamos hacia un nuevo paso y como se van cayendo todos los intentos de seguirnos manejando, porque estos movimientos que se comenzaron a producir en el mundo, de la búsqueda de lo que somos, para qué estamos y a qué vinimos, ellos creyeron que era un movimiento de algunos locos, pero no. Después se dieron cuenta que esto avanzaba con mucha fuerza y que comenzaba a despertar mucha gente, lo cual no le conviene a ellos, por eso el botoncito lo apretaron antes de tiempo, pero bueno, le salió mal la jugada porque somos una composición de energía divina tan fuerte, tan profunda y tan magnífica, que si nosotros nos vamos permitiendo sentir cada vez más, vamos a ir venciendo cada vez más barreras que uno no debe tomarlas como barreras de tropiezo. No, son barreras para que nosotros incrementemos nuestra templanza. Y evidentemente al incrementar nuestra templanza, comienza a equilibrarse todo lo que es el nivel entre lo consciente y lo inconsciente, que es lo que hoy nos está ocurriendo cada vez más maravillosamente, que antes se nos disparaba desde el inconsciente las cosas y no lo podíamos sujetar. Todavía no podemos sujetar todo, pero ya tenemos elementos para ir frenando esto e irlo ordenando. Ya no nos atropellan las cosas como antes. Porque si nosotros tomamos esto que tiene mucho que ver desde la época de Jesús, pasando por Buda, y acá voy a sacar un temita, puede resultar gracioso, pero lamentablemente algunos lo consideran. Y llegar a los días de hoy, fíjate de que la religión que aparece en todas las civilizaciones, para lo único que sirvió fue para dividir y generar guerra, en la forma en que sea, católica, la que tomes, buscando el poder, y que fueron las que más nos confundieron, y las que más nos llevaron a ese estado de sentirnos culpables, dolorosos, cuando en realidad somos seres perfectos y tenemos todo para ser perfectamente bien. Por supuesto que está quienes tienen sus intereses personales, pero eso ya se están dando cuenta hoy, y si no se dan cuenta dentro de poco tiempo, que la frecuencia en la que están vibrando no les sirve absolutamente de nada. Porque si nosotros tenemos moléculas, por lo tanto tenemos átomos. Y el átomo tiene una configuración donde en el núcleo hay una partícula dentro de las subpartículas atómicas que contiene, pero hay una que es muy importante, el neutrino. Y girando alrededor están los electrones, en distintos niveles o subniveles. Los que actúan son los que están en la periferia. Estos están constantemente en nuestra interrelación, que es constantemente energética, hasta en esto que estamos haciendo ahora, porque la voz es una frecuencia también, que la utilizamos para el bien o para el mal.
es todo energía. Entonces, cuando uno está interrelacionándose con una pared, con una hoja, vos fíjate que en un momento nosotros consideramos que éramos un ser que tenía que ver con lo natural, pero estábamos separados de la naturaleza. Así nos lo pintaban. Cuando aparece la locura de Einstein, que dice, la locura porque lo dijeron, no por lo que dijo Einstein. La vida será cuántica o no será, todos lo atacaron. Y hoy estamos en que la vida es netamente cuántica. Claro, De cuánto energético que es el juego energético que se genera en nuestro interior y esa carga energética que excede y la que disparamos es la que forma nuestro campo cuántico, que tiene 6 metros de diámetro. Y es con el que nos conjugamos con todas estas jerarquías, con todas estas energías que vienen surfeando en los tiempos los lugares de menor densidad para presentarse hoy en este tiempo que ya nos va a transportar hacia el nuevo, y yo no diría orden, hacia el nuevo estadio de una vida digna. Porque cuando se toma la Biblia y en los concilios de 1836 en adelante, comienzan a poner puntos y comas a 4 manos para que nosotros nos confundamos. Y en realidad, vos cuando tomás las escrituras apócrifas, lo que dice la Biblia no tiene casi nada que ver. No, está altamente tergiversada la Biblia. Jesús, ¿eh? Está altamente tergiversada la Biblia. Totalmente. Cuando nos dicen, Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda. Jesús no era un sanador. Tenía un poder que él había desarrollado y que lo tenemos todo, que era la magia eterna, producto de todo lo que somos, de todo el poder que tenemos adentro. Porque nosotros tenemos el poder de sanar heridas a otro hermano y hasta de generar miembros, y lo vamos a generar en poco tiempo, porque todo esto tiene que ver con todo este juego energético que hay. Por eso, esto que se viene hablando y estas predicciones de Parravicini, que están cumpliéndose, pero linealmente, vamos a recibir en Argentina, que es la tierra prometida, a muchos hermanos que van a venir con dolores de memorias que le producen sintomatologías de enfermo que hoy ocurren. La enfermedad no existe, lo que existe es el enfermo, porque vos estás con disonancia energética. Claro, Aparece la la alopatía, somatización, claro. aparece la alopatía que lo único que hace es tapa, no cura. Pero la unicista o todo lo que sea que vos tomás de lo que son tinturas madres, que toman el principio activo de la planta, porque la naturaleza es una farmacia universal y el agua, la naturaleza es una farmacia y el agua es el diluyente universal. Fíjate vos que el agua diluye todo. Y es lo más difícil de parar. Es lo más sencillo de escribir y lo más complejo de entender. Porque el agua hasta maneja la geometría sagrada, cosa que ocurrió el 14 de diciembre del año pasado, cuando los planetas alineados y que entramos en la era de Acuario, la gran cantidad de energía que tenían que traspasar no daba la potencia suficiente y quien ayudó es el agua que existe en el aire, conformándose en otra configuración a la que ella tiene, para permitir que esa fuerza planetaria pudiese llevar hacia adelante toda la carga energética espiritual, que es la que nosotros ya estamos comenzando a utilizar en alto consumo. Y no, por ahí no nos damos cuenta, como es el tema del plasma,
como lo es el tema del neutrino, que es lo que yo te nombré anteriormente. Porque el neutrino, evidentemente, al ser una partícula neutra, cuando nosotros llevamos a nivel de piel esa potencia neutra, se produce la sensación de feeling o buena onda, o detectar si un ambiente está cargado o no. Lo podemos manejar, pero tenemos que aprenderlo. Y el que produce muchísimo neutrino es el Sol. Y quienes somos coladores de neutrinos somos nosotros. Y el neutrino trae la información del universo, porque al no tener polaridad viaja en línea recta. Y al viajar en línea recta y traspasarlo nos deja la información en el agua. O sea, el cosmos lo conocemos profundamente y sentimos el llamado, que lo estamos sintiendo cada vez más profundo. Todavía no lo estamos recordando todo, pero cada vez lo vamos recordando más.